A la persona que tienes a tu lado, a través de Cristo, todas las familias son bendecidas y transformadas. Amén. Génesis capítulo 12, el verso 3, dice de la siguiente forma: bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, el verso 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora, la palabra familia en el hebreo, una palabra que se pronuncia mikpashka, que significa círculo de pariente, significa clase de persona, significa tribu, pueblo, parentela, también porción, descendencia, familia, generación y linaje. Amén. Círculo de parientes, pueblo, tribu, parentela, porción, descendencia, especie, generación, género y linaje. Esa es la palabra que aparece en Génesis 12:3. Y la palabra que aparece cuando habla de nación: en tu simiente serán benditas las naciones. Ahí la palabra nación es la palabra hebrea goy, significa nación extranjera y gente gentil, gente que no era de la nación de Israel. Entonces podemos entender que el Señor reveló su propósito eterno a través de Abraham. El Señor le dijo que a través de la simiente de Abraham serán bendecidas o serán benditas todas las familias de la tierra. Primero habla de la bendición de la familia, y cuando las familias son bendecidas, las naciones son bendecidas también. Quiere decir que si una familia es salvada, una familia es transformada, esta familia va a transformar a otra familia, y las otras familias van a seguir transformando familias, y va a haber la transformación total de toda la comunidad. Por eso Jesús, cuando se consigue con Zaqueo, le dice: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Ese es el mismo clamor que Jesús está diciendo el día de hoy. Es necesario que Cristo se manifieste en nuestros hogares, se manifieste en nuestra familia, para que haya un cambio y para que haya una transformación. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, en Zaqueo hay un arrepentimiento. Zaqueo dice: si alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces, y doy la mitad de mis bienes a los pobres. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Eso no lo hace una religión, eso lo hace el poder de Cristo. El poder de Cristo puede transformar a un hombre como Zaqueo, que era ladrón, amén, que era estafador, en un hombre generoso y en un hombre que tiene fe y que cree en nuestro Señor. Entonces las familias son transformadas a través de Cristo Jesús. Pero el Señor dice, y vamos a leerlo en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas 19, el verso 9 y 10. Jesús dijo, cuando él vio ese arrepentimiento en Zaqueo, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, aquí no está Jesús hablando de que Zaqueo era hijo de Abraham porque era descendiente en la carne de Abraham, o porque era judío. Jesús está hablando que él es
hijo de Abraham por su fe. Porque cuando él vio que Jesús iba a pasar por ahí, él no le importó arriesgarse a subirse a un árbol sicomoro para ver a Jesús. O sea que él tenía, cuando el Señor dice este hijo de Abraham, él tenía la fe de Abraham, y por causa de esa fe su familia iba a ser bendecida. Quiere decir que la promesa de Génesis capítulo 12 verso 3 fue real y se manifestó en la casa de Zaqueo. Quiere decir que a pesar de que nosotros no seamos judíos, a pesar de que nosotros no seamos del pueblo de Israel, nuestra familia, nuestra casa entra en esa salvación, entra en esa bendición, y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestros hogares y en nuestra familia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Por eso usted debe entender algo. El plan de Dios está en la salvación y está en discipular familias completas. Un ejemplo de una familia salvada es la familia de Cornelio, que ya lo habló el pastor Nixon, lo estuvo hablando también mi esposa, y lo voy a hablar yo. Entonces, un ejemplo es la familia de Cornelio. La familia de Cornelio fue salvada. Cornelio era un hombre temeroso y piadoso con toda su casa. ¿Cuántos dicen amén? O sea que para Dios poder salvar una casa, poder transformar una casa, debe haber un indicio de fe. Tiene que haber un deseo y un anhelo de cambiar, un anhelo de buscar algo, buscar a Dios, de ser transformado. Zaqueo, su casa fue salvada porque él subió a un árbol sicomoro. Cornelio, su casa fue salvada porque era un hombre piadoso y temeroso de Dios. El mismo Señor dice que cuando los envió de dos en dos, si ustedes ven a una casa digna, la paz que está en ustedes, esa paz vendrá sobre ese lugar. Entonces Dios no va a salvar cualquier familia, Dios va a salvar a las familias que quieren tener un arrepentimiento y tienen una iniciativa de fe. ¿Están aquí? Dios es bueno. Entonces Cornelio en Hechos 10:24 reúne a toda su familia, a sus amigos más íntimos, a escuchar la palabra. Y mientras Pedro predicaba, Hechos 10:44, el Espíritu Santo irrumpió sobre el lugar y toda la familia de Cornelio fue llena del Espíritu Santo. Dice la palabra, cuando Pablo se consigue con el carcelero, que tembló la tierra, hubo un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel. El carcelero pensaban que todos los presos se fueron, pero Dios transformó a los presos, porque cuando un preso se le abre la cárcel, si se queda es un milagro. No sé si el carcelero se iba a matar porque pensó que los presos se fueron o porque se quedaron y no lo podía creer. Amén. Entonces, cuando el carcelero vio todo esto, le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Ahora, yo he escuchado a predicadores que dicen que esa promesa no es para nosotros, porque dicen que eso es algo cultural. Porque en aquel tiempo lo que decidía el padre lo tenía que seguir toda la familia. Y que hoy en día no es así, y ese texto no se puede aplicar a este tiempo. Eso es una falsedad, eso es una mentira, porque el propósito de Dios desde Abraham es bendecir a toda la familia, que a través de la simiente que es Cristo Jesús, las familias fueran salvadas. Y si no fuera así, cuando Cornelio reunió a su familia, algunas personas de su familia hubieran sido salvas, o alguna familia hubiera recibido el Espíritu Santo y otras no. Todas las familias de Cornelio recibieron el Espíritu Santo. Todas las familias de Cornelio fueron salvadas. Quiere decir que si usted cree, toda tu casa y toda tu familia, papá, mamá, hermanos, tíos, tías, todos van a ser salvados en el nombre de Jesús.
Yo no sé si hay alguien que cree que a partir de esta conferencia, los familiares que no se habían convertido, los familiares que no habían creído, van a creer en el nombre de Jesús. Yo desato esa unción, se desata esa gracia de salvación de todas nuestras familias. Si yo fuera usted, gritara y aplaudiera fuerte al Rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la salvación de familias completas, dile a la persona que tienes a tu lado, no es algo cultural. Es parte del plan de Dios a través de Cristo. Toda la familia de Cornelio recibió la llenura del Espíritu Santo, adoraron al Señor y sirvieron al Señor. Ahora hay varios ejemplos en la palabra de Dios cómo los apóstoles ganaron familias completas. Cómo tenían el objetivo de no solamente ganar a nivel personal, sino ganar familias completas. Por ejemplo, el apóstol Pablo le predicó y bautizó a la familia de Estefanas. Busque ahí en su Biblia en Primera de Corintios 1:16. Primera de Corintios 1:16 dice: también bauticé a la familia de Estefanas. Amén. Bauticé ¿a qué? A un individuo de la familia. A la familia completa. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra también en Hechos 16 que Pablo le predicó a la familia de Lidia. Todos creyeron en el Señor y todos fueron bautizados. Y si usted lee también la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, verso 11, dice: saludad a Herodión, mi pariente, saludad los de la casa de Narciso, los cuales están ¿en qué? ¿Lo están leyendo conmigo? Los pastores lo están leyendo conmigo. Léalo y anótelo. Romanos 16, 11, y saludad a Herodión, mi pariente, saludalo de las casas de Narciso, los cuales están en el Señor. Levante sus dos manos y diga conmigo: mi familia va a estar en el Señor. Levante sus dos manos y diga conmigo: mi familia va a ser salvada, va a ser liberada. Levante sus dos manos y diga conmigo: el hecho que yo esté en este lugar es un acto de fe. Quiere decir que hoy viene la salvación, viene la sanidad, viene la libertad, viene la transformación, viene el milagro, viene la prosperidad y la abundancia para tu casa y para tu familia en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, esta palabra se va a hacer una realidad en tu casa y en tu familia. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Otra casa que fue salvada, otro ejemplo, es la casa de Noble. Juan 4:53, búsquelo en la Biblia y anótelo también. Juan 4:53. Dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Levante sus dos manos, diga conmigo: y creo yo, y va a creer toda mi casa. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? ¿Cuántos jóvenes han creído en el Señor, pero sus padres no? Yo declaro que vas a creer tú y toda tu casa en el nombre de Jesús. No sé si lo creyeron conmigo. El apóstol Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces nosotros, desde que comenzamos en el ministerio, y esto lo dije el día jueves, pero lo vuelvo a recalcar, desde que comenzamos el ministerio hemos visto en las congregaciones, en nuestra congregación, muchas familias completas que vienen al Señor. He visto la salvación de personas, he visto la salvación de familia, porque este es el tiempo. Todos los ministros que van a comenzar en el ministerio, los que han sido enviados, los que creen esta palabra, los que no han caído en familiaridad, sino que creen esta palabra, la gente no va a venir sola, la gente va a venir con su familia completa en el nombre de Jesús. Las familias completas van a ser llenas de Dios.
Van a ser llenas del Espíritu Santo. Familias enteras, levante sus dos manos. Familias enteras que van a servir al Señor. Este no es el tiempo de la salvación de personas. Este es el tiempo de salvación de familia. Y luego que veamos la salvación de familia, vamos a ver salvación de naciones completas. Naciones enteras van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es una obra natural. Esto va a ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con fuerza. Entonces, cuando familias son salvadas y discipuladas, las congregaciones y los ministerios se multiplican aceleradamente. ¿Por qué? Porque la familia, más que una estrategia, es un principio eterno de multiplicación. Es un principio eterno de multiplicación que va más allá de las estrategias. ¿Por qué? Porque en las casas está el poder multiplicador. O sea que las congregaciones, los ministerios que van a comenzar en este tiempo, no tienen que esperar 10 años para llegar a 1000 personas. No tienes que esperar 20 años para llegar a 2000 personas. Yo declaro en el nombre de Jesús que se te revela este principio. Más allá de cualquier estrategia, como usted lo quiera llamar, viene una multiplicación, viene un crecimiento sobre tu ministerio. Levanta sus dos manos. Yo desato ese crecimiento sobre todos los ministros que están en este lugar, de diferentes partes, de San Francisco, de Maracaibo, de Charallave, de La Villa, de Cabima, de Maracay, de Yare, de todos los que están en este lugar, de Katia Lamar. Yo declaro un crecimiento y una multiplicación acelerada, porque se te revela este principio en el nombre de Jesús. Viene un crecimiento exponencial sobre la Nueva Jerusalén, Ciudad Ojeda. Viene un crecimiento espiritual para cada ministerio que está en este lugar. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Dios es bueno. Ahora, cuando Jesús en Mateo 28:19, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra naciones en el griego es la palabra etnia. Y esta palabra etnia significa tribus, pueblos, naciones, razas y familia. Levante su mano derecha y diga conmigo: tribus, pueblos, naciones, razas y familia. O sea que se tiene que activar en nosotros, y se ha activado a través del altar familiar, a través de los joicos, a través de las reuniones en las casas. Se ha activado en nosotros este principio. Nosotros estamos discipulando familias. Nosotros estamos cumpliendo la palabra de Mateo 28, verso 19. Entonces el Señor nos ha enviado a través de Cristo a bendecir a la familia con el mensaje del Evangelio. A predicar el Evangelio, como dice la palabra de Dios en Hechos 5:42, dicen: y predicaban a Cristo y enseñaban a Cristo en el templo y en las casas. A nosotros se nos ha predicado el Evangelio, pero a nosotros no se nos ha enseñado el Evangelio. Pensamos que el Evangelio es para los no cristianos. Pensamos que el Evangelio lo predican los evangelistas, la gente en los evangelismos. Y es verdad, se tiene que predicar, pero a nosotros nos han predicado el Evangelio, pero no nos han enseñado el Evangelio. Gracias a Dios por la enseñanza del nuevo pacto y la gracia, porque se nos está enseñando el Evangelio. Entonces, en los zoicos, en las reuniones, en las casas, no solamente vamos a predicar a Cristo y a manifestar su poder, sino que vamos a discipular, vamos a enseñar todas las cosas que Cristo nos enseñó a cada uno de nosotros. ¿Están aquí? Entonces, a través de Cristo, dice la palabra que Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, para que nos alcanzase ¿qué? La bendición de, ¿cuál es la bendición de Abraham? Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que en Cristo Jesús no existe maldición generacional. Levante sus dos manos, diga conmigo: en Cristo Jesús no hay maldición
que venga sobre mi casa, porque en Cristo Jesús mi casa ya fue bendecida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, nosotros hemos visto, cuando se habla de familia, en el ministerio pastoral ha hecho un trabajo excelente a través de la consejería, a través de seminario. Es muy bueno el trabajo que han hecho para aconsejar, para enseñar a las familias. Pero cuando entra la mentalidad y la visión apostólica y profética en una casa, en una familia, lo que no se hizo en un mes de consejería, lo vas a hacer en un instante con una palabra apostólica y una palabra de revelación. Levante sus dos manos, declare esto, diga conmigo: lo que no se hace en 100 horas de consejería, Dios lo va a hacer en mi familia en un instante. Escuche bien, lo que no pasó en años en tu casa, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios lo va a hacer a través de esta palabra. A través de esta palabra de revelación, Dios va a transformar tu casa. Dios va a traer libertad sobre tu familia en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien que cree esta palabra. Entonces usted debe entender algo. El discipular familia es la puerta para transformar comunidades. Se lo vuelvo a repetir: el discipular familia es la puerta para transformar comunidades. Mateo 10:13 dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces el Señor le enseñó este principio a sus 12, le dio autoridad, ellos fueron a predicar, y no solamente a sus 12, sino a sus 70 discípulos. Salieron a evangelizar de 2 en 2. Esto lo entendieron los apóstoles cuando el apóstol Pablo se le prohíbe predicar en varias regiones. Dice la Biblia que vio a un varón macedonio que le dijo: ven aquí y ayúdanos. Y usted ve que lo que hace el apóstol Pablo para ganarse esa región de Macedonia, no se fue a las ciudades, no hizo una gran conferencia. Él se ganó a Lidia. O sea que la puerta de Macedonia fue la casa de Lidia. La puerta de Macedonia fue la casa del carcelero. Entonces, si usted se quiere ganar una región entera, si usted fue enviado a un lugar para ganarse el lugar, primero gánese las casas. Porque las casas son la puerta para que esas ciudades sean totalmente transformadas y sean totalmente tocadas con el poder del evangelio. ¿Alguien lo creyó? Entonces, ahora la palabra casa, vamos a estudiar en el original qué significa la palabra casa. La palabra casa en el hebreo es bayik y significa familia, linaje, mayordomía, morada, generaciones, empresa. Y tiene que ver con la palabra vana, que significa construir, edificar, fortificar, restaurar, levantar generaciones e hijos. Se lo voy a volver a repetir. La palabra hebrea bayik, que significa familia, linaje, mayordomía, morada, generaciones, empresa. Y tiene que ver con otra palabra vana, que significa construir, edificar, fortificar, restaurar, levantar generaciones. Y en el griego la palabra casa es oikos. Ya usted conoce mucho ese término, ¿verdad que sí? Y la palabra oikos significa familia, morada, casa y residencia. Y otras palabras relacionadas con oiko es oikodespote, que es la cabeza de la familia. El oikodespote era la paternidad, el que gobierna y el que afirma la casa. Otra palabra que se relaciona con la palabra oiko es oikodomeo, que significa un constructor de la casa, un edificador de la casa, pero no habla de una casa física, sino alguien que edifica una casa con una visión de generación.
Y la palabra oikonomía, de donde viene la palabra economía, significa administrador de una familia y administrador de una empresa familiar. Entonces esta palabra casa es muy importante porque la casa va más allá del lugar de residencia. La casa va más allá de la edificación física. La casa podemos definir como padres que edifican, fortalecen, confirman, administran, restauran, educan a sus hijos y a sus generaciones para que sigan el legado familiar. Y en la cultura hebrea como griega, casa era sinónimo de fortalecer los valores familiares. Era sinónimo de lo económico porque en las casas estaba lo empresarial, era sinónimo de lo financiero y era sinónimo de un lugar de adoración. Entonces la casa es donde la cabeza de familia no es dictador, sino alguien que imparte paternidad, imparte sabiduría, imparte herencia y imparte legado. Entonces en la cultura griega se fortaleció mucho cuando el gobierno griego se estableció por los oikos, porque en los oikos estaba el oiko despote, que era la cabeza de familia. Él daba valores a su familia, él enseñaba a sus hijos, él enseñaba a sus nietos. Y el oiko estaba en una tierra y en una extensión muy grande. Y en esa extensión había una empresa y había una pequeña comunidad que dependía de la administración de ese oiko despote. Entonces cuando Jesús, por ejemplo, hace referencia al hijo pródigo y el hijo pródigo dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Habla de que no solamente el oiko tenía hijos, tenía familia, sino tenían empleados. ¿Por qué? Porque ellos habían levantado una empresa familiar. Estaba la familia y estaba la adoración. ¿Están aquí? Entonces en la cultura griega, mientras yo estuve estudiando esto, mientras se seguía el diseño de esas casas, de esos oikos, era una sociedad próspera, porque atendían las necesidades espirituales, se atendían las necesidades económicas y todas sus necesidades eran suplidas. Pero ¿qué sucedió en la cultura griega? Entró otro término llamado los polis, que eran grandes ciudades. Se acabaron los oikos y se levantaron grandes ciudades que eran gobernadas por un sistema político. De ahí vienen los polis, de un sistema político centralizado, donde se perdió el concepto de familia y se levantaron las grandes ciudades. Por eso que usted escucha la palabra metrópolis, porque el sistema lo que quiere es destruir el diseño y el concepto de familia. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos no solamente a predicar el evangelio en las casas, sino el diseño de familia fundamentado en Cristo, las comunidades, las naciones serán totalmente transformadas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces cuando el apóstol Pablo le dijo al carcelero: serás salvo tú y toda tu casa. No solamente estaba salvando la familia del carcelero, sino a los jornaleros, a los criados que vivían en ese oiko. O sea, cuando estaba salvando los oikos, cuando estaban predicando a los oikos, le predicaban al papá, le predicaban a la mamá, le predicaban a los hijos, le predicaban a los jornaleros, le predicaban a toda la empresa. O sea que no es solamente la salvación de familias. Yo quiero en esta hora decretar que no solamente las familias van a ser salvadas, sino van a ser salvados los empleados, van a ser salvados
los empresarios, van a ser salvados los profesionales en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro que ese diseño hebreo y griego, ese diseño del reino de Dios se levanta en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Que en tu casa hay fundamentos éticos, hay fundamentos de la palabra de Dios. Se levanta la adoración, pero en tu casa también se levanta lo empresarial en el nombre de Jesús. En tu casa no va a haber necesidad, no va a haber pobreza, porque se levanta tu casa como una empresa poderosa en el nombre de Jesucristo. Yo no sé si hay gente que cree esta palabra. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces hoy en día vemos las grandes metrópolis, las grandes ciudades y naciones gobernadas por sistemas políticos. Los sistemas políticos no van a suplir nuestras necesidades. Tócale el hombro a la persona que tiene a todo. Dile, si tú esperas que el gobierno te dé todo y te resuelve todos los problemas, dile, así como el sistema griego estaba en decadencia, tú vas a estar en decadencia también. Entonces se van a levantar estas tres cosas en nuestras casas: familia fuerte, matrimonio fuerte, relaciones de padre e hijos fuertes. Se va a levantar adoración a través del altar familiar. Y número 3, se van a levantar las empresas familiares en el nombre de Jesús. No vas a depender de 15 y último, porque nuestras casas se van a levantar como grandes empresas en el reino de Dios. El aceite se va a multiplicar, la harina se va a multiplicar y la escasez no va a tocar tu casa ni tu familia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Entonces, cuando nosotros comenzamos a pastorear, éramos 8 personas. Y por 1 año y medio seguimos siendo las 8 personas. Se iban 4, quedamos 4 y venían 4 nuevos más. Y era una iglesia que había mucha escasez, había mucha necesidad. Comenzando, amén. Ninguno trabajaba y pagábamos el alquiler por parte. 10 días pagábamos, en 10 días pagábamos una parte, 5 pagábamos otra parte, y era por parte porque no teníamos la finanza para pagar el alquiler del local. Empezamos a vender brazos gitanos, a hacer las vendimias para pagar eso. Entonces Dios me habló, háblale a la iglesia de la generosidad y actívalos en lo empresarial. En ese tiempo éramos la iglesia más pobre. Hoy en día muchas personas de repente ven hoy la congregación y los llama la iglesia de los ricos, y así es. ¿Por qué? Porque se ha activado lo empresarial, se ha activado lo profético. No solamente familias completas están adorando al Señor, sino familias completas están produciendo para el reino de Dios. La mayoría de los moles de Ciudad Ojeda son tomados por gente de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay una mentalidad empresarial. Levante sus dos manos. Escuche bien, tú no fuiste diseñado para la pobreza, tú no fuiste diseñado para la miseria, tú no fuiste diseñado para que tu hogar fuera destruido, sino para que tu familia fuera salva, fuera transformada, fuera una familia ministerial y al mismo tiempo puedas producir para el reino de Dios. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Aplaude fuerte al Señor. Entonces cuando hablamos de altar familiar, estamos hablando de la restauración de la adoración en las casas, de la enseñanza de las casas. Estamos hablando que ya el padre de familia no va a depender de los maestros de una escuela de niños para enseñar a los niños, sino que los padres tienen que asumir la responsabilidad de enseñar a los niños, de enseñar a los jóvenes. ¿Cuántos padres están en este lugar? Entonces no me vas a echar toda la responsabilidad a los ministros. ¿Cuántos dicen amén o a mí? Tú tienes que asumir tu responsabilidad como sacerdote, enseñar a tus hijos, orar por tus hijos, profetizar sobre tus hijos, porque tu familia no va a ser destruida, tu familia va a permanecer por muchas generaciones. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. ¿Están aquí? Entonces el altar familiar es como una especie de autodiscipulado.
donde las personas, la palabra del día domingo se predica los días domingos en el altar familiar, la leen y en los oicos se comparten. Cada uno lo puede hablar, puede compartir los testimonios, como estaba diciendo el apóstol Lucas. Entonces eso fortalece mucho a la familia y trae un gran crecimiento y trae una gran multiplicación. Entonces, por causa de este concepto de hoy con la cultura griega y en la cultura hebrea, fue que el evangelio se propagó fuertemente en el mundo antiguo. Porque cuando se gana un oico, una casa, no solo estás ganando una familia completa, estás transformando la economía. Está transformando la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Está salvando a los jornaleros, está salvando a los criados, está salvando a los libres, está salvando al papá, a la mamá. Hay una salvación completa. ¿Por qué? Porque usted debe entender algo. La familia no es una institución, es un diseño divino que su naturaleza es profética a través de Cristo Jesús. Una familia transformada y bendecida, primero comienza la familia y luego comienza la transformación de la comunidad. Póngase de pie en esta hora. Levante sus dos manos. Levante sus dos manos, bate sus manos delante del Señor. ¿Saben algo? Siempre he contado este testimonio porque es importante. Aquí en Ciudad Ojeda, mucha gente puede testificar de eso, no había congregaciones grandes. Congregaciones de 20, de 30, de 40 personas, y cuando crecían se dividían. Habían muchos lugares, bares, muchos lugares. Había un lugar de prostitución llamado la zona de tolerancia. ¿Cuántos escucharon hablar de eso? Hoy en día eso desapareció. Los bares desaparecieron a la mínima expresión, porque cuando hay transformación de la familia, toda la ciudad va a ser transformada. Y nosotros hemos visto progresivamente la transformación de esta ciudad. Y si Dios ha comenzado esta transformación en esta ciudad, donde Dios te envíe, Dios te va a usar como instrumento de transformación, de ganar y de transformar la ciudad completa. Vamos a aplaudir fuerte a tu Dios. Entonces no estoy solamente hablando por hablar. Te hablo con evidencia, con frutos en mis manos. Yo quiero activarte, hacer una oración por ti. Levanta tus manos para que tú veas eso en tu ministerio, en tu liderazgo, en tu familia. Que puedas ver la salvación de familias completas. Que familias completas se levanten a adorar al Señor. Familias proféticas y al mismo tiempo producir, ser gente que sea una solución para la comunidad y para la sociedad. Levante su mano. Padre, te doy gracias, Señor. Tú eres un Dios bueno, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres la simiente de Abraham y por medio de ti, Cristo, tú has bendecido a las familias de la tierra. Tú bendices a las naciones de la tierra. Tú traes libertad, tú traes sanidad. Y así como tú hablaste a la casa de Cornelio, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque tiene la fe de Abraham. Yo declaro, Señor, que viene sanidad, que se manifieste libertad, que se manifiesta milagro, Señor, que se manifiesta, Señor, transformación, que se manifiesta reconciliación en los hogares y en la familia. Que los corazones de los padres se vuelven hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelven hacia los padres, Señor. Que tú haces una obra aún más poderosa, Señor, en los hogares y en las familias. Se levantan familias ministeriales, familias apostólicas, familias pastorales, familias de evangelistas, Señor, familias de adoradores, Señor. Y vamos a ver y estamos viendo, Señor, progresivamente el cambio de nuestra nación. Creemos, Señor, que esta nación será discipulada, Señor, que no solamente predicaremos el evangelio, Señor, sino que enseñaremos el evangelio de la gracia, Señor. Enseñaremos tu palabra, oh Cristo. Levante sus manos. Padre, declaramos a partir de este tiempo una transformación total en Venezuela, Señor. Padre, que los argumentos, las altiveces son derribadas
Y Señor, y declaramos, Señor, que llevamos todo pensamiento, Señor, en esta nación a la obediencia de Cristo, Padre, que Cristo será manifestado en nuestras vidas, que Cristo será manifestado en nuestra familia, que Cristo, Señor, será manifestado en esta nación. Oh Cristo, tú reconciliaste, Señor, las cosas que están en los cielos y en la tierra, Señor. Por eso declaramos, Señor, que la maldición es ilegal en Venezuela, Señor. La pobreza, Señor, la oscuridad es ilegal, porque tú traíste reconciliación sobre esta nación. Te damos la alabanza y te damos la exaltación. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Rey. Que se escuche ese aplauso al Señor.